Hola chicos, ¿cómo les fue en la semana? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? ¿Qué les dijo Dios esta semana? 3 que nos quieran compartir, ¿qué les dijo Dios esta semana? Pero así de rápido porque estamos por internet, no nos vamos a pensar mucho. O los escojo. ¿Qué dicen? Carlita, ¿qué te dijo esta semana Dios? Bueno, a mí Dios me dijo que acerca de la paciencia, porque es algo que tengo que trabajar. Entonces fue como de trabajar en eso. Josh, ¿qué te dijo el Señor esta semana? Me dijo que tengo que cambiar de dirección si estoy haciendo algo incorrecto y que no tengo que hacerme listo, sino tomar acción al respecto. Jeremy, ¿qué te dijo Dios esta semana? Bueno, pues a mí Dios me bendijo con un trabajo, bueno, un trabajo ajeno a mi trabajo. Y por primera vez pude bendecir a unas personas con el don que Dios me dio directamente a esas personas. Y bueno, aprendí a valorar mis talentos y a ofrecerlos a Dios. Muy bien. Ahorita que nos la cante, ¿no? Al ratito que nos la cante también. Bueno, sí. Alexis, tú te integras con nosotros esta semana. ¿Nos puedes decir tu nombre completo, a qué te dedicas, cuántos años tienes y cuál es tu hobby? Ya lo conocíamos, pero ya viene con nosotros. Me llamo Alexis Fernando, tengo 26 años, soy comerciante, me dedico a la construcción. ¿Y qué otra cosa? ¿Tu hobby? Mi pasatiempo. Creo que no tengo por el momento ¿No un tienes pasatiempo. pasatiempo? No, Ni ¿trabajar? hablar con tu novia, ni nada. Trabajar, ¿no? Creo que... No me gusta hablar con mi novia. Qué malo. ¿Tu nombre? Sí. Por favor. Bueno, También. yo me llamo Karen León, tengo 26 años y tengo un negocio con mi papá y otro con mi hermano. Y mi hobby es jugar con mi abuelita y con mi papá. Y ya. ¡Bravo! Pues bienvenidos todos. Le dejo la palabra a Eli, que nos va a compartir el día de hoy. ¿Se acuerdan que la vez pasada, hace como un mes, habíamos empezado un pequeño estudio? ¿Sí se acuerdan? Voy a hacer un breve resumen de cada parte de este estudio hasta donde nos quedamos, deteniéndome en lo que sea nuevo y el resumen solamente para los que no vinieron, que sepan de qué estamos hablando. Muy bien, el estudio se llama La Escritura, nuestra fuente de autoridad. Esto es parte de lo que estamos haciendo aquí con el pastor. Es un nuevo grupo de profesionistas, no nuevo, sino un nuevo estudio de los profesionistas que se llama Discipulado Extremo, que es una cosa muy bonita que el pastor nos irá diciendo con el pasar de las semanas. Pero en medio de estos estudios vamos a abordar temas específicos, y el primero de estos temas específicos es este, que surgió con base a una pregunta específica del hermano Jeremy. El hermano Jeremy preguntaba que cómo podamos estar seguros de que la Biblia... Algo así. ¿Quieres repetir tu pregunta, Jeremy, de aquella ocasión? Pásenle un micrófono a Jeremy, por favor. Ya ni se acuerda. Deja recordar. Fue que, bueno, es que es tiene todo un contexto, pero en resumen, para no darle tanta vuelta al asunto, aunque ya se la di, pues es que hay otras religiones, otras ideologías que se basan o tienen su base en alguna escritura, y que yo me cuestionaba el por qué en la nuestra, o sea, la Biblia es como la máxima autoridad, si hay otros escritos, por qué específicamente esa y por qué basamos nuestro cristianismo en eso. ¿Por qué creemos en la Biblia? Básicamente es la pregunta, ¿no? ¿Alguien se ha hecho levanten la mano, ¿quién se ha hecho esa pregunta o alguna similar? Muy bien, pues casi todos, ¿no? Entonces, y es un tema importante que abordar, y yo les decía que de hecho es básico en casi cualquier libro de teología. El primer punto, antes de
Trinidad, antes de la cristología, de la salvación, casi siempre el primer tema de cualquier libro de teología es ese, la revelación, la escritura de Dios. Después, en la introducción a este estudio, dije yo, y esto es algo que diré ahorita solamente brevemente como resumen, que creer en la Biblia y creer en Dios en última instancia siempre es una decisión personal. No es porque hay gente que sabe mucho y por eso cree, ni es porque hay gente muy ignorante y por eso no cree. Al fin de cuentas es una decisión. Hay gente muy sabia que conoce mucho y que no cree, y hay gente muy sabia que conoce mucho que sí cree, y hay gente muy ignorante que no cree y hay gente muy ignorante que sí cree, lo cual quiere decir que no se trata de saber mucho o no, se trata de una decisión personal, y lo que queremos aquí es responder eso, nuestras inquietudes personales, que ya dijimos que todos tenemos, todos levantaron la mano, así es que es un asunto de todos. Primer punto que leímos, ahí tienen en su documento, la escritura, nuestra fuente de autoridad, y hablamos de la singularidad de la Biblia. Dijimos que la Biblia es impresionante en su continuidad, impresionante en su circulación, es el libro más leído, más publicado, más traducido, muchísimo más que cualquier otro libro de la historia de la humanidad. La Biblia se ha leído, traducido, publicado, mucho más que cualquier otro libro. Dijimos que es singular en su supervivencia, se ha perseguido, se ha intentado exterminar y sigue viva, sigue presente. Dijimos que es singular en su influencia, como ningún otro libro ha influido las artes, la literatura, pues el mundo occidental en general. Está basado en buena medida en base a, ¿o cómo es que se dice, María? La civilización occidental está basada en buena medida en la Biblia o las enseñanzas bíblicas, la cosmovisión bíblica. Y por último, es singular en su impacto personal. No cabe duda que la Biblia tiene un impacto, sea verdad o no, dejemos ese tema de si es verdad o no por un lado, es indudable que tiene un impacto espiritual. Dijimos, hoy domingo, en todas partes del mundo, millones de personas se reunieron en un lugar porque creen en lo que dice la Biblia, lo cual habla de alguna importancia. ¿Hasta ahí alguien tiene algún comentario, pregunta? Por favor que sea breve, porque esto es solamente el resumen. ¿Comentario, pregunta? ¿No? Después hablamos de qué es la Biblia. Brevemente resumimos lo que es la Biblia, ¿no? Un conjunto de 66 libros, el documento original decía 69, yo me equivoqué, perdón. 66 libros, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Y aquí es donde viene la parte nueva que sí vamos a leer, el mensaje de la Escritura. ¿Todos estamos ahí? ¿Puedo pedirles que lean si les toca? ¿Dónde está el micrófono? ¿Puedes empezar leyendo, hermano Jeremy, donde dice el mensaje de la Escritura? Okay. El mensaje de la Escritura. El mensaje de la Biblia es ante todo una historia. Story. Pongo eso para en español no se diferencia, ¿cómo se dice? No hay diferencia entre historia de la historia y una historia, un cuento que en inglés sí, history and story son dos cosas diferentes. Me estamos hablando aquí de una story, una narración, un cuento. Okay. A mi entender, esta es la esencia de la Biblia como un todo y donde encontramos la palabra de Dios. El mensaje de esa historia es lo que ha sido inspirado por Dios y donde Él revela su carácter y sus intenciones con el mundo. Los personajes principales de este drama son Dios, la humanidad y el mundo. A grandes rasgos podemos resumir el mensaje de esta narrativa en las siguientes etapas. Entonces, la Biblia, según una corriente de interpretación, la cual me parece muy acertada, la Biblia es ante todo una historia, es un drama, una narración. Ese es el mensaje central de la Biblia. Más allá de preocuparnos que si las leyes, que si las genealogías, el mensaje principal de la Biblia es una historia, una narración. Y en toda narración hay personajes. Los personajes principales son Dios y la humanidad y el mundo. Esos son los personajes principales. ¿Y de qué trata esta historia? ¿Cuál es ¿cómo se dice? La sinopsis, la trama de esta historia? La dividí aquí yo de manera mnemotécnica para que la memoricemos súper fácil. 4 etapas, todas con la letra C. ¿Puedes empezar, Uziel, con la primera? Creación. Creación. Dios creó el mundo bueno en donde puso a la humanidad representada por Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer. Esta historia comienza con Dios creando un mundo bueno y Dios tenía buenas intenciones para ese mundo. El primer hombre y la primera mujer. Número 2, hermana Joana.
Corrupción. La maldad entró en el mundo no por medio de Dios, sino por las equivocaciones humanas. El mundo, originalmente bueno, ha sido corrompido. Toda historia tiene un planteamiento. El planteamiento de esta historia es: Dios creó una humanidad buena con buenos propósitos para esa humanidad. Y en toda historia, en toda trama hay un problema. ¿Cuál es el problema de esta historia? Que el mundo se corrompió. En el mundo entró el pecado, entró la maldad, y entonces ustedes, no hace falta más que ver al mundo para ver que realmente es cierto. El mundo está corrompido, ha sido profundamente corrompido. Número 3, hermana Laura. Corrección. Dios tomó la iniciativa de corregir la corrupción del mundo y de la humanidad para volver al estado original de bienestar. La narración bíblica ocupa su mayor parte en narrar esta etapa. Para la corrección, Dios utiliza lo siguiente. Antes de eso, la gran parte de la Biblia trata de eso, de Dios tratando de corregir el problema principal de la humanidad. ¿Cómo lo hace? 3 cosas que también usamos la letra C, no todas quedaron tan bonitas, en inglés queda mucho mejor, porque en inglés pacto se dice covenant e iglesia se dice church, entonces queda bien con la C. En español no tanto, pero lo forcé yo para que quedara. Hermano Josh. Compromiso, el pacto. Escoge un pueblo a quienes bendice y con quien establece un pacto. Dios se le revela a este pueblo para bendecir a toda la humanidad. El primer paso de Dios intentando corregir a la humanidad es hacer un pacto con los seres humanos. Yo le puse aquí compromiso. Dios hace un pacto con los seres humanos, crea un pueblo a partir del cual Él va a bendecir a ese pueblo. Este pacto es un pacto que pretende corregir el problema principal de la humanidad, que es la corrupción. Número 2, hermana Laura. Creación, su revelación. Cristo, sí. Perdón. Cristo, su revelación. En ese pueblo Dios envía su revelación máxima, Jesús. A través de Él, quien es Dios entre nosotros, es revelado de manera clara el carácter de Dios. La principal obra para corregir el problema principal de la humanidad es Cristo, Dios entre nosotros, que viene a la humanidad para corregir nuestro problema principal, el pecado. Y por último, hermana Karen. Perdón, Joel. A ti que te comunidad, encanta. la iglesia. La comunidad de seguidores de Jesús es encargada de la misión de vivir y llevar al mundo el buen mensaje de la salvación de Dios. Y por último, Dios utiliza la comunidad para completar el proceso de corrección. Y hermana Carla, gracias. Consumación. La revelación de Dios incluye la esperanza de que Él terminará por restaurar al mundo y a la humanidad y corregir el problema de la corrupción. Y por último, tiene un final, una esperanza que no ha sido completada, pero que Dios promete que será consumada. A grandes rasgos, me parece que esto es el tema de la Biblia. La Biblia es ante todo, como les digo, una historia, un drama. Dios con la humanidad. ¿Y de qué trata ese drama? De que Dios creó a la humanidad buena y un mundo bueno para que la humanidad tuviera buenos propósitos, pero el pecado entra en la humanidad y en el mundo, y el resto de la Biblia es Dios corrigiendo ese problema y promete que algún día será consumado y completado. A mi entender, eso es el mensaje de la Biblia y de eso trata la Biblia. No trata de leyes, no trata de muchas cosas que gente haya querido decir, sino de esto, el drama, la historia de Dios con la humanidad. Y por último, en nuestra pregunta, ¿qué es la Biblia? Por último respondemos la función de la Biblia. Hermana Elienaí, ¿sí lo dije bien? Sí, gracias. Super. La función de la Biblia es claramente que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31b. ¿Sigo leyendo? Sí, por favor. Por eso la consideramos nuestra regla de fe, porque en ella encontramos la motivación para creer en Dios y su Hijo Jesucristo. Como lo dijo Pablo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. La Escritura es inspirada por Dios. ¿En qué notamos eso? En que es útil para transformar y formar a las personas. Entonces, está claro en la misma Biblia que su función es, ¿para qué sirve la Biblia? Para que creamos en Jesús y para transformar, para que sea útil para transformar al hombre. ¿En qué se nota que la Biblia es inspirada por Dios y que la Biblia es verdad? En que está libre de errores geográficos, numéricos, científicos, biológicos.
No lo creo así. ¿En qué se nota que es verdad? En que es útil para transformar a las personas. En eso se nota que la Biblia es verdad, no en otra cosa. Hasta aquí terminamos la pregunta ¿qué es la Biblia? O el resumen de la pregunta ¿qué es la Biblia? ¿Algún comentario, duda, pregunta, aclaración, queja, sugerencia? ¿Nadie? Muy bien. Después vimos, y esto fue algo muy técnico, la historia del texto del Nuevo Testamento. Hablamos la vez pasada ampliamente de las copias, los manuscritos, etcétera, etcétera. Para resumir lo que dijimos, simplemente dijimos que la Biblia no tenemos ninguna original de lo que se escribió, solamente tenemos copias de las copias de las copias, pero que existe una ciencia que dedica mucho tiempo de estudio a saber cómo eran los originales. Nunca lo vamos a lograr tener exactamente como eran, sin embargo son textos, considerando que son de la antigüedad, sumamente fiables, mucho más que cualquier otro texto de la antigüedad. Hablamos de eso ampliamente aquí, no vale la pena hablar más, a menos de que alguien tenga alguna pregunta puntual. ¿No? ¿Todo claro? ¿Sí? Bueno, yo sé que los que no estuvieron, pues, y los demás, pues seguro ya se les olvidó de hace un mes para acá, pero el resumen es ese. La Biblia, existen, por decir un número cerrado, no tengo el dato exacto, existen unos 20,000 manuscritos de textos del Nuevo Testamento, 20,000 manuscritos de textos del Nuevo Testamento que datan entre 90 y 200 años después de su escritura. De los textos, del que ustedes quieran, los textos de los diálogos de Platón, la Odisea, las fábulas de Isopo y todos esos, tenemos 10, 15, 6, que datan muchos de ellos 500 años después de su escritura, y los leemos en la escuela como considerando que los escribió aquel Platón, etcétera, de una manera, pues confiando en que llegó hasta nosotros de manera más o menos confiable. Del Nuevo Testamento tenemos miles, literalmente miles, de un tiempo mucho más corto después de su escritura. ¿Eso comprueba que sean verdad y que todo lo que diga ahí es cierto? No, pero sí comprueba que su verificabilidad, que son documentos confiables históricamente hablando. O sea que el original que tenemos seguramente es muy parecido al original que se escribió. ¿Se entiende eso? Sí. Sí, no vale la pena hablar más al respecto. Después hablamos de la historia del canon del Nuevo Testamento. O sea, cómo se escogieron los 66 libros, por qué estos y por qué no otros. También hablamos ampliamente la vez pasada allá en el Salón Social, pero en resumen dijimos que se trató de un proceso de descubrimiento, no de una imposición desde arriba. No fue un colegio dictatorial, ¿verdad? Que dijo, estos se van a leer, todos los demás quémenlo. Más bien fue un descubrimiento desde abajo, y de esos hay pruebas históricas confiables. Siempre me gusta decir este ejemplo y lo digo rapidísimo. ¿Por qué se llegó a la necesidad de un canon? ¿Por qué la iglesia, por qué los cristianos dijeron, vamos a tener estos libros y no otros? Todo empezó con un hereje, Marción. Ese hereje dijo, no vamos a leer más que el Evangelio de Lucas y algunas cartas de Pablo. Todo el Nuevo Testamento no, todos los otros evangelios no. Entonces la iglesia dijo, no, tenemos todos estos libros, hay que leerlos, los 4 evangelios, todas las cartas, aunque no sean de Pablo. Quiere decir que el proceso de construcción del canon, y esto es importante, no fue un proceso de exclusión. Cuando la iglesia dijo, vamos a hacer un canon, no dijo, vamos a quitar estos. Al contrario, dijo, vamos a poner todos. Fue un proceso incluyente, no excluyente, contrario a alguna posición moderna que dice que el canon se hizo por medio de un concilio que dijo, vamos a leer solo estos evangelios y los demás los vamos a quemar. Eso es absolutamente falso. Los evangelios canónicos que nosotros tenemos son los únicos que datan del primer siglo, los únicos documentos que hablan de Jesús que datan del primer siglo. No había otros evangelios en el primer siglo. Los evangelios apócrifos surgieron hasta bien entrado el siglo, hasta finales del siglo II, comienzos del siglo III. Y entonces el proceso de canon fue un descubrimiento, no una imposición. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿No? Bueno, qué bueno, porque de eso ya habíamos hablado la clase pasada. Y aquí entramos ahora sí a la parte nueva y vamos a ir leyendo parte por parte. ¿Les parece? Yo sé que ustedes, la mayoría no son teólogos, pero siendo cristianos, estas son preguntas importantes que nos hacemos. Ya dijimos que sí nos hacemos, entonces para responderlas hace falta un esfuerzo intelectual mayor al que estamos acostumbrados a hacer viendo stand-ups de Franco Escamilla. Entonces les invito a todos que lo hagamos. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Dónde se quedó el micrófono? Hermano Noé, ¿quieres empezar a leer? ¿Es la doctrina cristiana? Ese mismo. La doctrina cristiana sobre las Escrituras.
La revelación de Dios. Lo único que sabemos de Dios es a partir de su revelación. Dios se reveló en su naturaleza a partir de las Escrituras y en su máxima revelación, que es Jesús. En mi opinión, los seres humanos no tenemos la capacidad ni condición de alcanzar a comprender exacta y completamente las cosas espirituales. Lo único que tenemos es la revelación de Dios, que debe interpretarse según los recursos que Dios nos ha dado. ¿Cómo sabemos de Dios? ¿Por qué? Y esto es importante porque es justo la respuesta a por qué creemos en la Biblia. Porque todos nos preguntamos, ¿existe Dios? ¿Hay un Dios? Y sería bueno que algún día hablemos de eso, no en este caso. Aquí estamos asumiendo que ya creemos que existe Dios. Y entonces nos preguntamos, ¿y cómo sabemos? ¿Qué quiere? ¿Quién es? ¿Qué características tiene? ¿Cómo sabemos que es un Dios bueno que ama la bondad, la misericordia, y no es un Dios malo que ama el odio y las guerras y la sangre? ¿Cómo sabemos? Y la única respuesta que tenemos es por su revelación, porque Dios se reveló. Dios se reveló a nosotros de diversas maneras. Se reveló en la naturaleza. Ustedes ven la naturaleza, es hermosa. Piensen en los paisajes naturales hermosos, en cascadas, en una puesta del sol. Piensen en las galaxias, el universo. Piensen en una mujer hermosa, los hombres que aman. Mujeres, piensen en un hombre hermoso que aman. Si no aman a nadie, piensen en su mamá, su papá. Y ustedes dicen, lo veo y está bien feo, pero lo quiero y eso es hermoso, me veo en sus ojos. Y eso es creación de Dios. Estamos de acuerdo que eso es creación de Dios, es algo hermoso. Dios nos revela su carácter en la creación, nos revela que es un carácter bueno, maravilloso, esplendoroso, bonito, pero también se revela específicamente. Y creemos que Dios se reveló en un pueblo y se reveló en las Escrituras, y creemos que Dios se revela cada día en nuestras vidas. Ahora, no jamás alcanzaremos a comprender todo lo que es Dios. Ustedes no alcanzamos ni a comprender cómo funciona un iPhone, no alcanzamos a comprender cómo funciona un ojo, no alcanzamos a comprender cómo funciona el cuerpo humano. ¿Cómo creen que vamos a alcanzar a comprender cómo funciona Dios, que es el que creó todas esas cosas? No alcanzamos a comprender cómo funciona el universo, ¿cómo vamos a alcanzar a comprender quién es Dios? Por eso es una meta inalcanzable conocer perfectamente a Dios, pero debe ser nuestra pasión conocer lo que Dios ha revelado de sí mismo. Por eso estamos aquí estudiando esto. ¿Algún comentario, duda, pregunta, aclaración? Siguiente, hermano Enrique. Gabriel, perdóname. Inspiración dinámica y mecánica. Entre los cristianos hay dos extremos en la doctrina y la inspiración de Dios, entre los cuales encontramos un amplio espectro de opiniones. Por un lado, los que opinan que Dios inspiró de manera mecánica cada palabra, y por el otro, quienes opinan que Dios dio libertad a los autores de usar sus propias palabras para expresar un mensaje. Simplemente voy a repetir lo que acaba de leer el hermano Enrique. Luis Gabriel. ¿Sí te llamas Luis? Sí. Hay dos extremos entre los cristianos. Por un lado, quienes piensan que Dios inspiró mecánicamente la Biblia. O sea, que Dios prácticamente que poseyó al que estaba escribiendo, y Dios decidió voluntaria y minuciosamente cada palabra, coma, punto, incluso papel de la Biblia. Y por el otro extremo están los que piensan que Dios dio libertad total para que los autores de la Biblia escribieran lo que sea que hayan escrito. Ahora, esto no son dos posiciones, ¿no? Es un espectro. Todo un espectro de opiniones. No son dos bandos, sino es un espectro completo de opiniones entre los cristianos, desde los que opinan que cada palabra es exactamente decidida voluntariamente por Dios, cada letra, cada punto, cada manchita del pergamino, hasta los que piensan que hay total libertad. Por supuesto, en mi punto de vista, la opinión más extrema de aquel lado no tiene ningún sentido, porque ya quedamos que nosotros no tenemos ningún original, todos son copias de copias de copias, y ya quedamos que a veces hay variantes y no estamos seguros de cómo era el documento original. Tampoco es que cambie y varíe mucho, pero ¿de qué sirve pensar que cada coma y cada letra y cada palabra fue decidida minuciosamente por Dios si no existen? Todas son copias de las copias de las copias, y la mayoría de nosotros ni siquiera las puede leer, porque lo que nosotros tenemos es una traducción. ¿Están de acuerdo? No tenemos palabra por palabra, tenemos traducción de la idea, porque toda traducción, no hay traducciones literales, toda traducción es un proceso de interpretación, así funciona y no hay de otra. Entonces, por el otro lado, están quienes opinan que hay bastante libertad. Yo me encuentro en el punto más lejano de aquel lado, casi cayéndome al abismo, dice mi hermano, ¿verdad? Por supuesto que no, yo siento que yo estoy por aquí.
Pienso que cada quien podrá tener una opinión diferente y me parece muy difícil llegar a una conclusión completa. Por eso mi intención, más que decidir en qué punto estamos, es la que les voy a decir después de que leamos este siguiente puntito. ¿Quién sigue? Hermana Saraí, por favor. Inerrancia e infalibilidad. La inerrancia es la doctrina que dice que en la Biblia no hay error de ningún tipo en los manuscritos originales de la Biblia. La infalibilidad dice que la Biblia no se equivoca en su autoridad de fe y práctica cristiana. Otra vez, son dos extremos de un espectro de maneras de entender la Biblia. Dos opiniones, dos extremos de un espectro de opiniones otra vez. Lo importante no son las palabritas. Estas palabras diferentes personas las definen de diferente manera. Si usted me pregunta, oye Eli, ¿tú crees en la inerrancia de las Escrituras? Yo primero te pregunto, ¿qué entiendes por inerrancia? Porque lo importante no es la palabrita que tú le pongas, la etiqueta que le pongas, sino el concepto que entiendes por esa palabra. ¿Están de acuerdo? Entonces no se queden con la palabrita, sino lo que yo estoy tratando de definir. Por un lado, inerrancia, según lo que yo quiero decir, están quienes opinan que la Biblia no se equivoca en ningún tipo de materia, no se equivoca científicamente, geográficamente, biológicamente, matemáticamente, numéricamente, cronológicamente, meteorológicamente y teológicamente, por supuesto. No hay error, no existe error en la Biblia. Y por el otro lado estarían los que hablan de la infalibilidad de las Escrituras y dirían, la Biblia no contiene error exclusivamente en materia de fe y práctica cristiana. Evidentemente yo me encuentro en aquel lado. Ahorita les explico por qué. ¿Pero alguna pregunta al respecto? ¿Duda, comentario, aclaración, sugerencia, opinión? ¿Podemos leer la siguiente, hermana Karen, ahora sí? Consenso y divergencias. Independientemente de los diferentes puntos de vista, hay algunos puntos en común entre la mayoría de los cristianos a lo largo de la historia y que, a mi entender, establecen los límites sobre nuestra doctrina de las Escrituras. Hasta ahí, hasta ahí. Entonces, en la primera lección, que la hace un mes, yo les decía que entiendo las doctrinas cristianas como límites. ¿Se acuerdan eso? Son límites. Y así surgieron las doctrinas cristianas. El cristianismo no surgió con doctrinas, el cristianismo no surgió, cuando quiero decir doctrina, no surgió con un credo establecido de exactamente qué creemos de exactamente cada cosa de la fe cristiana. Fue necesidad, como decía el pastor en la mañana, fue una necesidad de la iglesia de responder a los ataques de fuera y también a los ataques de adentro. Y la iglesia cristiana comenzó a crear doctrinas por esa necesidad de establecer límites de hasta dónde vamos a llegar, cuáles son los límites de nuestra fe. Y en cuanto a la doctrina de las Escrituras, me parece mucho más importante establecer límites que decidir cada detalle de cada cosa que vamos a creer entre nosotros. Entonces, me parece, junto con otros teólogos muy sabios, mucho más que yo, 3 límites de lo que creemos sobre la Biblia. ¿Puedes leer, Alan? ¿Le pasan el teléfono a Alan? ¿Cómo se llama? Micrófono. La Biblia es inspirada por Dios y en ella se revela. Hasta ahí. La primera cosa que debe ser clara para todo cristiano y que si un cristiano no cree en esto, está trascendiendo los límites de la doctrina sobre la revelación y peligra de no tener una manera de pensar cristiana. Primero, que la Biblia es inspirada por Dios y es revelación de Dios. Si alguien piensa que la Biblia no la inspiró Dios, independientemente de si crea que fue mecánica o dinámica, no me importa eso. El punto es que tanto los que creen en la inspiración dinámica como mecánica creen que fue inspirada por Dios. Unos dicen que de una manera, otros que de otra. Pero lo importante es que fue inspirada por Dios y ese es el meollo de la Biblia. Y que en ella Dios se revela. Cualquier cosa que esté fuera de este límite dejaría de ser un pensamiento cristiano. Número 2, hermana, tú Alan, tú mismo. La Biblia contiene un mensaje único y definitivo. Único y definitivo. No se le puede añadir a esta inspiración. Dios sigue inspirando canciones, sigue inspirando libros, sigue inspirando gente. Pero el tipo de inspiración de la Biblia es un tipo único y definitivo. No se le agrega ni se le quita. Cualquiera que quiera hacer lo contrario, como pasa mucho en nuestro tiempo neocarismático, en nuestras iglesias, nuestras, ¿no? En nuestro tiempo donde hay iglesias neocarismáticas, se añade, por supuesto, se añade a la Biblia otras profecías, otra inspiración, otra gente con esa misma autoridad. Las palabras de ciertos personajes, ciertos profetas, ciertos apóstoles, en ciertas comunidades tienen tanto valor como lo que dice la Biblia, lo cual claramente va fuera de esos límites.
Hermano Alan, la última, por favor. La Biblia es la autoridad de fe y práctica cristiana. La Biblia sirve para establecer los límites de fe y práctica cristiana. Y con eso terminamos nuestro punto, la doctrina sobre las Escrituras. ¿Alguna pregunta, comentario, duda, aclaración, sugerencia? ¿Alguien? ¿Nadie? Hermano Josh, si hay alguien que nos haga favor de ser edecano, ahí se lo van pasando mano en mano. Pues yo tengo la pregunta de que están los dos extremos que mencionas, los que creen que no hay errores tal cuales en todas las materias y los que en su contenido es el perfecto. Y tú obviamente tienes una postura y yo también, yo creo que es el mismo de ese lado, del contenido es el perfecto. Y mi pregunta es, pues, ¿qué provecho tiene pensar que no tiene errores en todo lo demás? Pues eso habría que preguntárselo a alguien que piense así, pero yo diría que ninguno, porque como dije al principio, el meollo de la Biblia, el mensaje principal de la Biblia es la historia, no los datos cronológicos, no los datos científicos, no los datos geográficos. Sean ciertos o no, a mí me parece irrelevante si son ciertos o no. Lo importante es que el mensaje principal sí es cierto. Dios sí crea la humanidad, Dios sí crea una humanidad buena, la humanidad sí está corrompida, Dios sí quiere corregir a la humanidad y Dios sí promete que algún día consumará su obra de corrección. Si eso es verdad, si el dato geográfico, numérico, científico es verdad o no, a mí me parece de segunda importancia. No voy a decir no importante, pero sí de segunda importancia. Entonces yo no le vería ningún provecho, pero a otros sí, y no lo veo mal. Si a otros les parece muy importante, no lo veo mal, porque no va dentro de estos, no va fuera de los límites de lo que significa la Escritura. Si alguien dice, yo creo que la Biblia es verdad en todo sentido, cronológico, geográfico, científico, numérico, yo digo, qué bueno que crees así, hermano mío, eres mi hermano y no tengo ningún problema contigo porque crees lo mismo que yo, estás dentro de los mismos límites que yo y no te sales de lo que es cristiano desde mi punto de vista. Por eso yo diría ninguno, pero tampoco ningún desprovecho. Sí, lo pregunto porque apenas estaba viendo una entrevista de dos pastores donde estaban hablando de la cosmovisión de la Biblia y que hay que adoptar ciertas cosas del judaísmo y otros que no. Y se estaban discutiendo, le dice, tu iglesia no crece porque no has adoptado esa idea de la cosmovisión bíblica. Y dice, por ejemplo, tú no crees que la Biblia que la tierra tiene 6,000 años de existencia. Y entonces yo me puse a pensar, pues, ¿qué provecho tiene pensar así? Porque no podemos imitar exactamente tal cual, como no podemos leer la Biblia como mencionas en su escrito original. ¿De qué sirve estar peleando por esas cosas? Cuando, como tú, yo creo que el contenido es lo importante y no tanto esas cosas. Si Dios hizo la luz en un día o si Dios creó a la humanidad de tal forma, eso no, creo que eso es lo que está mal. Y sí tienes razón, a lo mejor no eres el tipo ideal para esa pregunta, pero... Uy, perdón. Está bien, tienes razón, gracias por tu comentario. Hermano Noah, iba a decir algo el pastor. Sí. Pienso que un poco defienden tanto que la inerrancia porque piensan que al aceptar que no fuera tan correcto toda esta parte de la Biblia, se le está restando como también veracidad a lo teológico, ¿no? Entonces, por querer defender como la infalibilidad, se esfuerzan tanto en defender la inerrancia, ¿no? Pastor. Pues aunque no lo crean, yo tampoco soy el individuo correcto para explicar eso, porque tampoco creo exactamente así, pero que yo no creo que por ser pastor y por ser viejo y por tener muchos amigos que creen de la manera que ustedes dicen que no se debe creer, porque tengo amigos que creen se le llaman inspiración plenaria de la Biblia y la inerrancia de las Escrituras. Yo puedo decir, si alguien me pregunta si creo en la inerrancia de las Escrituras, puedo decir que sí, 100%, amén, sí, doy mi mano por eso, pero tengo una idea de lo que significa inerrancia, ¿verdad?, de la Escritura. Pero creo que la razón es la siguiente, y es la utilidad para algunas personas, que la religión es un poder, la religión ejerce dominio sobre las personas. ¿Se acuerdan de la película del libro de Elío, no sé cómo se llama? No de él, sino esa película de la Biblia. Está bien chida, véanla. Sí, el loco ese... Es de un ciego, sale Denzel Washington. Sí, el loco ese que buscaba en la Biblia, la quería para dominar a otros, porque había descubierto que en la historia
Quien dominaba ese asunto dominaba a los demás. Y sí funciona, la religión sí domina a las personas. Y para dominar a las personas hay que poner un marco de límite. Y mientras más chiquito sea el marco de límite, más poder tienes. Y vas a ver tú, y si te sales de eso, te vas al infierno. Y yo tengo el poder para darte vida y para no darte vida. ¿Sí captan la idea? Por eso algunas religiones han llevado al extremo esa palabra que Dios le dijo Jesús le dijo a Pedro y a los apóstoles, que iban a perdonar pecados, por ejemplo. A quien que perdonan los pecados les serán perdonados, y a que se los remitieren les serán remitidos. Y se acuerdan de esas cosas, lo que atares en el cielo. O sea, tengo un poder, y como tengo un poder yo, pastor, los puedo mandar al infierno a todos ustedes si no me hacen caso y no sé qué. Y entonces, mientras más chiquito sea el cuadro, más poder tengo. Y creo que esa es la razón por la que algunas personas en el ambiente religioso, legalista, tradicionalista, se empeñan por hacer el cuadro más chiquito cada vez, y por no dar libertad al pensamiento, a que una persona piense, invente una cosa diferente de hacer las cosas. Por ejemplo, nosotros como iglesia somos muy criticados por los mismos bautistas. Los bautistas de nuestra denominación nos critican porque dicen que no somos bautistas, porque aplaudimos, levantamos las manos, porque aquí ustedes en el culto de jóvenes hacen un relajo bárbaro y gritan y no sé qué, y fiu, fiu, le gritan a todos. ¿Eso un bautista tradicionalista? No, hombre, nos mandaba al infierno. Y diría que hay textos bíblicos que dicen que eso que estamos haciendo es pecado. ¿Sí me explico? Porque su cuadrito es más chiquito. Entonces creo que esa es la utilidad, pero es una utilidad maligna, como para ejercer dominio sobre las personas. Creo que para eso sirve a algunas personas, tristemente. No podría imaginar mejor respuesta. Gracias, pastor. ¿Aquí alguien? No, ahí va a decir algo. Sí, es sobre los límites. Bueno, últimamente, es que yo tengo amigos en Facebook presbiterianos, porque pues, yo asistí a una iglesia presbiteriana, ¿no? Y bueno, no sé, hay como ahorita, yo lo entiendo así como una moda entre los presbiterianos, ellos le llaman lo publican como la reforma presbiteriana, o nueva reforma presbiteriana, y por lo que veo están están como releyendo de por qué son presbiterianos, ¿no? Y obviamente está implícito Calvino, ¿no? Entonces, hablando de estos límites, si tú le dices a un presbiteriano que, por ejemplo, o sea, yo no creo en la doble predestinación, en la predestinación que Dios decide quién. Entonces, para ellos es como yo salirme de ese límite si pienso lo contrario, ¿no? Hablando de límites. Entonces, para ellos ya soy un hereje, ¿no? Por no creer en la predestinación. Y bueno, ya más o menos le entendí por lo que dijo el pastor del cuadrito, pero yo siento que nosotros creo que también podemos caer, bueno, me falta decir algo. Entonces, para ellos la interpretación de Calvino es como la correcta. O sea, si tú no interpretas la Biblia como Calvino la interpretó, entonces tú eres un hereje y estás mal. Y pues cierran mucho su cuadrito. Pero yo siento que nosotros, en nuestro pensamiento cristiano de los bautistas, cómo vemos, cómo pensamos en ese tipo de cosas, siento que a lo mejor podemos caer en eso también, ¿no? O sea, de cierto teólogo dijo esto. Bueno, yo por ejemplo, a mí me gusta igual Josh McDowell, ¿no? También me gusta cómo escribe William Barclay, ¿no? De las cosas de cómo interpreta la Biblia. Entonces, ¿yo cómo no podría caer en eso? O sea, a mí me gusta mucho lo que dicen ellos, cómo interpretan la Biblia, pero siento que a lo mejor puedo creer tanto en lo que dicen ellos que su interpretación de ellos es para mí la única. Y a lo mejor puedo caer en eso, ¿no? En nada más pensar en ese tipo de personas que son los únicos que pueden interpretar la Biblia correctamente. Entonces yo me pregunto cómo no caer en eso, cómo tener un pensamiento correcto para poder discernir de lo que dice la Escritura en cosas teológicas. Porque bueno, yo no soy teólogo, o sea, yo no conozco a más personas que en teología, yo nomás pues escucho al pastor, escucho a ti, escucho a William Barclay y cosas así. Entonces, ¿cómo no caer en eso? ¿Cómo tener un pensamiento correcto con respecto a la Biblia en cuestión de teología? No sé si me di a entender. ¿Sí? ¿Te quieres responder? Pues yo diría que escudriñando todo y retener lo bueno. Es bueno leer de todas partes, ¿verdad? Pero lo bueno es escucharlos a todos, escudriñarlo todo, retener lo bueno. Creo que leyendo a muchos usted puede tener un criterio. Si solamente oye a unos de una corriente, ahí está el problema. Que si se clava usted, como usted dice, y piensa, este es el único. Pero si lea diferente y se da cuenta que se puede pensar diferente, entonces usted puede tener su propio criterio. El que tenemos aquí en Oreb y no hay otro. No es cierto. Ya eché a perder todo lo demás, pero era una broma. Gracias, pastor. Gracias. Yo respondería a la pregunta de Noah diciendo, estableciendo límites, no sé si más amplios o límites claros. Yo, por ejemplo, respecto a la doctrina de la salvación,
no soy para nada calvinista, me caen gordos los calvinistas y pienso que están muy equivocados, pero no creo que sean herejes ni que no sean cristianos por no creer igual que yo. O sea, creo que muchos calvinistas también van a estar en el cielo y ahí me los voy a encontrar porque creo que están dentro de los límites, que la salvación es de Cristo, que la salvación es por gracia y no se salen de esos límites. Entonces, pienso que no creo igual que ellos, pero no considero que salgan de esos límites y no voy a decir que son herejes y cualquiera que piense igual que ellos va a estar en el infierno. Hermana Gigi. Yo tengo una duda, o sea, por ejemplo, yo también iba a una iglesia presbiteriana e igual me enseñaron la doctrina de la Por eso se gustaron. Igual me enseñaron como la doctrina de la predestinación calvinista, ¿no? Y luego recuerdo que yo vine aquí y escuché que pues esa doctrina estaba mal. Y, o sea, como que ambos defendían su punto muy bien. Y, por ejemplo, yo llegué a la conclusión, o sea, no sé si está mal, de no adoptar ninguna. O sea, simplemente dije, bueno, ya soy salva, Dios me amó, murió por mí y ya. O sea, no sé si eso es incorrecto, porque entre más escuchaba como los puntos que tenía cada uno, me confundía más. O sea, no sé si eso es correcto o no. ¿Cómo que preguntas si es correcto dejar de preguntártelo? Ajá, porque... Mejor decir, pues... Ajá, porque, por ejemplo, o sea, sí tengo muchos amigos presbiterianos que, o sea, sí, igual estudiaron teología y defienden el punto, e igual aquí, pues, obviamente no le defienden pues, la doctrina que va en contra, por así decirlo. Entonces, o sea, llegó un punto donde dije, pues, no sé realmente cuál es lo correcto, porque realmente ambos tienen un punto. El arminianismo es lo correcto. No te creas, pues yo creo que no tiene malo que digas, pues ya no quiero. Yo pienso que si somos cristianos y nos interesa conocer más, pues sí nos lo preguntamos, ¿no? O sea, o Dios, porque no pueden ser ciertas las dos. Hay quien dice, no, es que yo creo en las dos. No. O Dios decide quién se salva y quién no, o Dios da libertad a cada quien para decirle sí o no a Dios. No pueden ser ciertas las dos. Y yo creo que, por supuesto que se discute y todo, pero no creo que sea punto necesario para la salvación, requisito necesario para la salvación, decidir correctamente. No, entonces si tú dices, no, pues ya no me lo quiero preguntar, pues no, yo no le veo nada de malo. ¿Usted, pastor? No, tampoco. Pienso que la mayoría de los miembros de una iglesia deberían optar por eso. Hay una hermana aquí en nuestra iglesia que le enseñaron así, como que le metieron a los tuétanos el neocalvinismo, pero en nuestra iglesia llegó a nuestra iglesia y entonces ha escuchado diferente y me dijo así, pastor, lo escucho a usted y me queda claro que usted no cree en lo que yo creía antes, no entiendo bien por qué no cree, pero voy a aceptar esa doctrina nomás porque usted es mi pastor. Se oye raro y a lo mejor podrían decir, ese se está así como clavando con el pastor. No, es que dice, soy de esta iglesia, pues voy a creer así, soy de esta iglesia. Yo le digo a los pentecostales, pues únase a su iglesia y sea pentecostés, de veras sea buen pentecostés. No vaya a ser un bautista pentecostés allá echándole a perder a la iglesia pentecostés su todo porque se porta como bautista. No. Entonces creo que hay algunas personas como usted, como un miembro regular. Pienso que el nivel de él, de un servidor, de Joshua, que tiene un llamamiento y que ha estudiado en el seminario y que quiere ser siervo de Dios, y demás, creo que nosotros no deberíamos hacer eso igual que usted. Sí deberíamos estudiar y preguntarnos hasta resolver el asunto. Y con ese respeto a todos los que piensan diferente, pero sí deberíamos tener una convicción, porque cuando lo enseñemos nosotros, pues debemos enseñar por lo menos lo que según nosotros estamos bien convencidos y bien estudiados de que eso es lo correcto. Pero sí creo que la mayoría de los miembros de iglesia debería ser más dócil y aceptar. De hecho, eso dice la Biblia. Obedeced a vuestros pastores. Hay miembros de la iglesia que no saben griego, no saben hebreo, no estudiaron teología sistemática, no tienen ni siquiera los libros que tiene un pastor. Entonces, ¿qué debe hacer ese miembro? Pues hacerle caso a su pastor, punto, se acabó. Porque para eso estamos los pastores. Y si nos equivocamos, pues que Dios nos juzgue a nosotros, pero que no lo juzgue a usted desobediente, porque el texto dice obedeced a vuestros pastores. ¿Sí me expliqué? Y si tu pastor enseña unas herejías locas, no sé qué, pues entonces búscate otro pastor que esté más sensato y que enseñe la Biblia. Pero yo creo que eso que usted hace es sensato, es una acción sabia, especialmente de una persona que no tiene interés en ser teóloga, ¿verdad? Que no tiene interés en ser pastora. Me parece que es correcto, ya dejarse de estarse peleando por eso. Listo. Vamos a volver al documento si nadie tiene algo más que decir. Sigue la parte que dice la interpretación de la Biblia y la teología. Nos la vamos a saltar completita. Primero porque queremos sí terminar el documento. Segundo porque básicamente la mitad o más de la mitad de esa parte se enseñó en el camino de Emaús y se supone que ustedes ya más o menos lo saben. Y entonces vamos a pasar a la pregunta, ¿es la Biblia la verdad? ¿Sí estamos todos ahí? ¿Dónde se quedó el micrófono? No lo vamos a leer,
yo se los voy a hablar solamente porque no tiene caso que lo leamos y luego yo lo repita. Miren, la pregunta, ¿es la Biblia la verdad? Hace referencia ¿a qué? Preguntémonos a qué hace referencia. ¿Cómo que es la Biblia la verdad? Porque díganme ustedes sí o no, que ustedes no interpretan igual un libro de matemáticas que un poema. En un poema hay verdad y en un libro de matemáticas también, pero no se interpreta, no se responde igual si hay verdad en un poema que en un libro de matemáticas, que en un ensayo científico, que en un artículo de biología, que en una receta médica, que en un discurso político, que en un ensayo filosófico, que en una canción. En todos esos géneros literarios hay verdad y puede haber verdad, pero tú no respondes igual la verdad de un ensayo científico que de una canción. ¿Están de acuerdo en eso? Entonces, primero tenemos que preguntarnos a qué se refiere eso de que si la Biblia es la verdad o que si la Biblia tiene errores. Entonces, es indispensable conocer y responder a qué nos referimos con que la Biblia es la verdad. Y a mí me parece, y resumo en la última frase de ese párrafo, que la verdad depende del carácter y el propósito. La verdad de la Biblia depende de su carácter y propósito. Y el segundo párrafo sí lo vamos a leer. Hermana, ¿quién sigue? Hermana Ale, ¿puedes leer el párrafo que dice, la Biblia se escribió? La Biblia se escribió en una época en la que sencillamente no existía el concepto de verdad tal. Y como nosotros lo entendemos en nuestra cultura occidental heredada de la filosofía griega y de carácter moderno después de que la Ilustración puso la razón humana como la medida de todas las cosas, es un error interpretativo imponer sobre un texto antiguo nuestros propios marcos conceptuales ajenos al autor y la cultura que creó dicho texto. Ahora respondamos algunas preguntas puntuales. Bueno, ese párrafo quedó muy fancy, ¿verdad? Lo único que quise decir es que la Biblia se escribió en un momento en el que no tenían las preguntas que nosotros tenemos ahora, preguntas filosóficas o racionales. Se escribió en un momento, se escribió en la antigüedad, simplemente no tenían las mismas preguntas que nosotros. Interpretar la Biblia para que respondan nuestras preguntas con nuestra manera de pensar sería un error interpretativo. Tenemos que leer la Biblia en el contexto en el que fue escrita. Y eso quedó mucho más claro en el párrafo que no leímos, en toda la sección que no leímos, sobre cómo interpretar la Biblia en su contexto. Vamos a la primera viñeta. Hermano Abdiel, primera viñeta. ¿Es la Biblia la verdad? Es la Biblia la... Es que se me movió. Perdón. Ahí está. ¿Es verdad la Biblia? Ya que la Biblia es una narración, buena parte de esta pregunta tiene que ver con una inquietud histórica. La cuestión es si todas las cosas que la Biblia narra ocurrieron realmente y tal y como la Biblia lo dice. En mi opinión, esta pregunta pierde el enfoque al no reconocer que prácticamente ningún texto de la Biblia es un libro de historia. Cada texto debe valorarse particularmente, pero en lo general hay que decir que la Biblia narra una historia que realmente ocurrió. Hasta ahí. Entonces, la mayor parte de estas preguntas de si la Biblia es verdad tiene que ver con una pregunta histórica, ¿no? ¿Realmente sucedió? ¿Realmente existió Adán y Eva? ¿Realmente hubo un diluvio? ¿Realmente existió Abraham? ¿Realmente el pueblo de Israel fue a Egipto? ¿Realmente Moisés los liberó? ¿Realmente? Y todo tiene que ver con eso. Y no me parecen preguntas equivocadas, me parece que es honesto. Y de hecho, hay universidades, escuelas, historiadores que estudian la Biblia no como espiritualmente como nosotros, sino históricamente, y es una pregunta válida, pero a mí no me parece que sea el principal carácter y propósito de la Biblia, de la mayoría de los textos bíblicos. No hay ningún libro en la Biblia que sea historia, que es un libro histórico, por lo menos no en el sentido que nosotros entendemos historia. Cuando nosotros entendemos historia, nosotros pensamos en investigación histórica, ir a las fuentes, etcétera. Pensamos de una manera muy occidental, muy heredera, como decía hace rato el texto, muy heredera de la Ilustración, después de que el pensamiento humano puso a la razón en el centro de cualquier tipo de actividad intelectual. Pero la Biblia, ningún libro de la Biblia se escribió en una manera de pensar así, aunque hay libros de la Biblia que sí implican cierto tipo de investigación histórica. Yo diría que los más históricos serían los 2 de Crónicas y Lucas y Hechos, que realmente dicen, Lucas por ejemplo dice realmente que investigó, etcétera, etcétera. Pero Lucas tampoco es un libro de historia, por más que hizo investigación histórica y
y pudo él mismo decir que juntó libros, no es un libro de historia, en el sentido de que Lucas no tenía el interés de contar una historia para narrar los hechos objetivamente, etcétera, etcétera, como tiene la disciplina histórica moderna. El propósito de los evangelios, incluido Lucas, es un propósito teológico. Y los libros de historia no tienen un propósito teológico. El Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos y cualquier otro libro de la Biblia, por más que contengan algo de historia, no son libros de historia. La mayoría de ellos son libros con un propósito teológico. Lo que tienen el interés es, Lucas por ejemplo, de decir que Jesús es el Salvador, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios sobre todo. Entonces, en ese sentido, no es un libro de historia porque no tiene el propósito de un libro de historia, sino tiene un propósito teológico. ¿Y eso está mal, está bien? No, simplemente así es. Y es su carácter. Sin embargo, y vale la pena decirlo, la mayoría de las cosas que la Biblia dice tienen un contexto histórico real, un contexto histórico real. La mayoría de las cosas que narra la Biblia, quiero decir pues, porque no quiero que se malentienda lo que estoy diciendo, realmente existió un pueblo hebreo, que tuvo jueces, reyes, etcétera, etcétera, y eso está en la historia. Pero el propósito de la Biblia no es contar eso, el propósito de la Biblia es otro. Y es todo. ¿Alguna pregunta, duda, comentario, aclaración al respecto? ¿No? Podemos pasar al que sigue. Hermano Sam, ¿tiene errores? Antes de que leamos este punto, ¿alguien ha escuchado gente decir, o les han dicho personalmente, es que yo no creo en la Biblia porque tiene errores, porque fue escrita por seres humanos y tiene errores? ¿Quién sí ha escuchado eso o ha tenido ese enfrentamiento? Gracias, la mayoría. Hermano Sam, ¿puedes leer esa pregunta? ¿Tiene errores? Otra vez la respuesta a esta pregunta depende a qué nos referimos. Errores históricos, científicos, geográficos, cronológicos, numéricos o teológicos. Es indudable que hay algunos datos o cifras que son inexactos. Sin embargo, hay que volver a recordar que la verdad de un texto depende de su género, su propósito y su carácter. Bajé un libro de internet, no se los voy a compartir, a menos que me lo pidan, que se llama 101 errores de la Biblia. ¿Les interesaría leerlo? 101 errores de la Biblia. Los leí todos, la gran mayoría de ellos, yo podría decir que el 80% de ellos son errores numéricos. Te dice, en Reyes dice que fueron 2000, en Crónicas te dice que fueron 2005. Y la mayoría de esos errores se pueden explicar diciendo, bueno, fue un redondeo. Si te digo había 2000 y te digo había 2005, es casi lo mismo, ¿no? O sea, es un redondeo. Hay otros que no se explica con redondeo, hay otros que se puede explicar por el error de una cifra, que hay uno donde te dice, no, eran 200, y otro te dice, no, eran 20. No es tanto un redondeo, sino la falta de un cero, ¿no? Hay otros que ninguna de las dos, simplemente es un error, pues yo diría, aunque los que creen en la inerrancia me tacharían de hereje, yo diría, simplemente fue un error. Uno dice que fue una cosa, otro dice que fue otra. Después hay otros errores en estos 101 que yo les platico. Quizá el más famoso de ellos, y yo lo menciono aquí, la genealogía de Jesús. La genealogía de Mateo es muy diferente a la genealogía de Lucas. Y los teólogos a lo largo de la historia se han debatido muchísimo en responder por qué son diferentes. Unos dicen, no, pues es que la de Lucas es la genealogía de María y la de Mateo es la genealogía de José. De mi manera de verlo, se lo sacan de la manga esa respuesta, porque no hay nada en la genealogía que te haga pensar que es la de María. Quizá porque Lucas es el evangelio que habla de María y María es un personaje principal en Lucas, y la de Mateo es la de José. Hay 1001 explicaciones de por qué la genealogía de Lucas es diferente que la genealogía de Mateo. La genealogía de Jesús me refiero, que aparece en Lucas que la que aparece en Mateo. ¿Alguna vez se han preguntado eso a alguno de ustedes? ¿Por qué es diferente? ¿Pero las han leído siquiera? Bueno, les aviso. En Mateo se da una genealogía de Jesús que empieza en Abraham y se va hasta Jesús. En Lucas hay una genealogía que empieza en Jesús y se va para atrás, si no me estoy equivocando, hasta terminar en Adán. La de Mateo empieza en Abraham, la de Lucas termina en Adán, hijo de Dios. Y uno se pregunta, ¿por qué son diferentes? Los nombres son diferentes. O sea, tú los lees y son diferentes, como si hicieran una genealogía de Elí y una vez dijera Elí, hijo de Gilberto, hijo de Álvaro, hijo de Teófilo, hijo de Macario, y luego en otro libro aparecía la genealogía de Elí y dijera Elí, hijo de Gilberto, hijo de Almazán, hijo de bla, 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 bla. Y son diferentes. Y te preguntas, ¿por qué son diferentes? Mi convicción personal es la siguiente.
una de las dos está mal en el sentido de la exactitud cronológica de los eventos, o las dos están mal quizá en el sentido de la exactitud cronológica de los eventos. Pero entonces lo que hay que entender que es, Lucas y Mateo tenían un interés cronológico de decir exactamente el árbol genealógico de Jesús. Parece que no. Por ejemplo, el interés de Mateo era claramente un interés teológico. Y ustedes han visto que divide en 3 grupos de 14. 14 generaciones de aquí a acá, 14 generaciones de aquí a acá, 14. Y uno es claramente un interés teológico, que quiere decir una verdad teológica. Si los nombres ahí son exactos o no, es de lo de menos importantes. Pero entonces nos podemos preguntar, ¿tiene errores? Habría que preguntarse, depende cuál es su propósito y cuál es su carácter. Si fuera un libro de genealogías, efectivamente tiene errores, pero no es un libro de genealogías, es un libro con un propósito teológico y en ese sentido no tiene errores, o por lo menos dice la verdad porque expresa ese mensaje. ¿Alguna pregunta, comentario, duda, aclaración, hermano Joel? Yo sí quiero preguntar de un caso muy específico. Exactamente. En la epístola de Judas, Judas dice que el arcángel Miguel combatió contra Satanás por el cuerpo de Moisés, aunque en Deuteronomio no se menciona nada de eso. Leyendo un comentario dice que esto responde a una tradición hebrea o judía, o incluso a algún libro apócrifo tal vez perdido. Entonces, ¿cómo podemos interpretar teológicamente, no precisamente un error, pero sí es una aparente discrepancia o una incongruencia, ese tipo de cuestiones? Yo no lo vería como discrepancia, porque a fin de cuentas se está tomando de un libro también de la tradición hebrea, el libro de Enoc. Entonces, y no dice nada que contradiga algo que haya dicho el Antiguo Testamento, ¿o sí? ¿Te parece que contradice así como literalmente algo que haya dicho el Antiguo Testamento? Pues no, pero a lo que me refiero es cómo poder interpretar teológicamente un texto así sin tener que tener el apoyo de un texto apócrifo. ¿Me explico? Es que habría que quitarnos de nuestra mente el prejuicio de pensar que los libros apócrifos son malos en sí mismos. El hecho de que no estén en el canon no significa que sean malos o satánicos. Son libros de la historia hebrea, son libros de la cultura hebrea que no necesariamente son malos, porque era una cultura que sí adoraba a Dios y que tenía conocimiento de Dios. No entraron en el canon porque no se creyó que fueran inspirados por Dios de manera única y definitiva, pero tampoco se creía que fueran malos y habría que quemarlos y son satánicos. Simplemente es como nosotros tampoco quemamos los libros, algunos sí habría que quemarlos, pero o sea, consideramos los libros de Gilberto Gutiérrez, de ¿cómo se llama escritores, etcétera? Los considera, los leemos, no los metemos a la Biblia, ¿estás de acuerdo? Pero los leemos sin ningún problema. Entonces, el hecho de que sea apócrifo no significa que sea malo. ¿Alguna respuesta a la pregunta de Joel, pastor? Sí, evidentemente esta no es una contradicción, nomás nos mete la duda así de dónde lo sacó. Hay muchos textos así, también los nombres de los magos con los que combatió Moisés. El Nuevo Testamento dice que se llamaban James y Jambes, algo así. Y en el Antiguo Testamento no dice los nombres de los magos con los que combatió Moisés. Alguien lo añadió, igual de un libro de esos deuterocanónicos, surge por ahí, de la leyenda y esas cosas. Y no creo que, no es una contradicción. Si en el Antiguo Testamento dijera una cosa y acá dice una cosa diferente, esa sería una contradicción, pero en este caso no lo son. Pero nos deja abierta una puerta. Esto de lo que estamos hablando aquí, de que el concepto de verdad es diferente que la exactitud numérica y esas cosas. De hecho, en la Biblia se citan más de 100 libros que están en la Biblia. En Reyes, Crónicas, Samuel, cada rato dice, ¿no está eso escrito en el libro de las Crónicas? Y no se refiere a nuestro libro de Crónicas, no, se refiere a otro libro que se llamaba el libro de las Crónicas de los Reyes. ¿No está eso escrito en el libro de Jacer? ¿No está eso escrito en el libro de Gido, el no sé qué, no sé cuál? ¿No está eso? Montones de libros se citan en la Biblia, se citan y se citan positivamente, como diciendo, no está escrito, pues léanlo allá, ahí es otro libro sobre ese tema. Entonces la Biblia reconoce, que hay muchos otros escritos, no inspirados, no son palabra de Dios, pero que hay muchos otros libros de donde seguramente los escritores sagrados tomaron algunos datos para incluirlos, ahora sí, en el canon, en inspiración de Dios, en el libro que tenemos. Entonces deja abierta, me parece a mí, esa puerta. Por eso es bueno leer esos otros libros de vez en cuando como contexto histórico. Gracias, pastor. ¿Podemos pasar al siguiente, a menos de que haya algún comentario? Sí, hermano Abdiel. Bueno, tengo una pregunta, no quiero sonar muy hereje ni nada por el estilo. Estás en un terreno a salvo. Ahorita estamos viendo la Biblia desde un punto de vista científico, histórico, todo esto. Si lo vemos como de un punto de vista teológicamente, ¿cómo podemos saber qué es verdad? Porque si se compara con los otros libros como el Corán
la Torá, todas las otras religiones que se tienen, cada una de ellas también tiene como argumentos para decir que ese es el libro de verdad. Entonces no sé si exista, porque sí, lo vimos al principio en la clase pasada, la inicial, que es por fe, pero existe algo que, aparte de la fe, que pueda decir que la Biblia es la verdad. Yo creo que sí. Yo creo que no existe ningún argumento como definitivo y que convenza a todo el mundo. Si existiera eso, todo el mundo sería cristiano ya, ¿no? Pero sí creo que hay muchísimos argumentos muy buenos para defender la posición cristiana. Pues lo dijimos al principio de la vez pasada, ¿no? La singularidad de la Biblia. Ni el Corán quizás sería el único escrito sagrado que alcanzaría algún tipo de magnitud, ¿no? Todos los demás escritos sagrados que existen a lo largo de la historia de la humanidad, muchos de ellos ya no existen, muchos de ellos son leídos por una muy pequeña minoría. Perdón. Sin embargo, el Corán fue un libro escrito en un periodo de muy pocos años. La Biblia es un libro escrito en un periodo de literalmente miles de años quizá. Entonces ese podría ser un argumento. Otro argumento es el argumento histórico, ¿no? El Corán no se utiliza en ningún tipo de lugar de manera histórica para entender cómo era la antigüedad, cómo era el pueblo judío. El Corán es un libro absolutamente sagrado y ya. La Biblia es un libro que se estudia en las universidades. En la universidad más importante que tú me digas, Harvard, Oxford, hay científicos, historiadores, antropólogos, lingüistas que estudian la Biblia no como un libro sagrado, sino como un libro importante para la historia de la humanidad. Ahora, ¿eso hace definitivo que la Biblia es la verdad y es mejor que los otros? No sé, a mi entender sí, puede haber quien piensa que no, pero a fin de cuentas, pues sí creo que es un asunto de fe y de decisión, y creo que una manera muy importante de entender la Biblia es su utilidad. La Biblia sirve para que creas en Jesucristo y para que el hombre sea transformado. Hay hombres transformados por leer una palabra de la Biblia. Hay gente que leyendo una hoja de la Biblia que se encontró quién sabe dónde, leyó una verdad y dijo, quiero ser transformado y quiero ser parte de esto que dice aquí, que es hermoso. Y eso ha pasado y hay historias, no les puedo contar yo todas porque quiero que terminemos, pero hay miles de historias al respecto. Ahora tú me puedes decir, pues sí, también los musulmanes tienen historias así, y seguramente sí. Por eso creo que a fin de cuentas es cuestión de una decisión de creer en cuál Dios quieres creer y ya, y para eso hace falta conocer a ese Dios, conocer al Dios de la Biblia. Y si tú quieres meterte a estudiar al Dios del Corán, pues estudia al Dios del Corán y ve cuál es el que te parece más real, ¿no? Más verdadero. Y creo que se puede hacer, y creo que yo, por ejemplo, no me cabría duda que terminaríamos la mayoría aquí decidiendo que el Dios de la Biblia, porque el Dios del Corán es realmente un Dios que no, pues un Dios vengativo, ¿no? Un Dios que no entra dentro de lo que nosotros entendemos como bueno y correcto. Hermano Gilberto. Sí, me muero de ganas de decir algo. Dígalo. Y lo voy a decir como una promesa, y no lo puedo probar ahorita porque tendría que estar mucho tiempo, pero lo estoy escribiendo y es de las cosas más valiosas que voy a hacer en mi vida, en este tiempo de mi vida, de su hijo para ustedes, después de mi hijo. Para ustedes, porque desde que el hermano Jeremy preguntó eso, yo me quedé clavado con ese asunto y se lo voy a dar, pero déjenme les anticipo. Si no me creen ahorita porque no les puedo demostrar nada, se los voy a demostrar, por lo menos créanme por fe. Número 1, es el libro que más ha influido en todas partes del mundo. Punto. Es el libro que más personas ha transformado. Le recomiendo un libro que me recomendó el hermano Eli. ¿Cómo se llama, Eli? Ese del hindú que dice el libro que dio forma al mundo. El libro que dio forma al mundo, se lo recomiendo. Pero ahí les voy. Esto es lo más importante. ¿Cuál es el tema central de la Biblia? Cristo. Les voy a demostrar que todos los libros de religión, todos, fíjense lo que estoy diciendo en absoluto, todos los libros de religión, todos, que están envueltos en mitología, algunos de ellos, en ideas filosóficas, todos están envueltos en su paquete, su envoltura, son un montón, algunas cosas macabras, horribles, inmorales, incluso algunos libros religiosos de la historia, y algunos llenos de supersticiones y demás. Pero todos los libros de religión del mundo, todos sin excepción, si los leemos bien, en el fondo de ellos, de todo, hablan de un tema. No le llaman por nombre, pero de quien hablan es de Jesús. No le dicen Jesús, no le llaman por nombre Jesús, pueden llamarle otra cosa. Su idea fundamental, el Dios, el Salvador, lo que sea, su libertador, todos
Si un musulmán fuera muy honesto y leyera todo el Corán, tendría que ser cristiano. Porque el Corán dice que Jesús es el Hijo de Dios. Los reto a buscarlo y verán que sí. Dice que Mahoma es profeta dice, Alá es Dios y Mahoma es su profeta. El Corán pone a Jesús por encima de Mahoma. Los reto a leerlo y se van a sorprender de eso. Si un musulmán fuera muy honesto y leyera todo el Corán, todo, no nomás lo que le dicen sus ¿cómo se llaman? Sus maestros o como se llama. Si leyera todo de corrido, como tú lees la Biblia de Génesis, Apocalipsis cada año, si leyera todo, se toparía con un pasaje en donde habla de Jesús como alguien superior a Mahoma. Y cualquier libro que quieras, de Buda y lo que sea, te lo voy a demostrar. Me han oído decir esto. Yo digo que todos los cuentos, todos, Caperucita Roja, Alicia en el País de las Maravillas, Pinocho, lo que sea, Guti, el pirata, el niño pirata, ese lo escribí yo, pues cómo no. Pero cualquier libro, cualquier cuento de historia, dime un cuento de los hermanos Grimm, ¿cuál quieres? El vestido nuevo del emperador o del rey, el cuento que quieras, Hansel y Gretel, el cuento que quieras, Blancanieves, todos esos cuentos. Entonces, si lo lees con inteligencia y profundidad, hablan de Jesús. De veras, te digo que sí es cierto, lo voy a demostrar eso. Y todos los libros de religión, sin excepción, apuntan hacia una verdad que en ocasiones está medio oculta en toda su mitología. En ocasiones está medio oculta. Entonces, la mitología griega, la mitología, si tú estudias todos esos de los dioses y los que se peleaban y los cuántos trabajos de Hércules, ¿cuántos eran? 12, ¿cuántos? Todas esas historias mitológicas, si las estudias con claridad, verás que en el fondo de todo te apuntan hacia que hay alguien que nos saca del hoyo a todos. ¿Cuál es el tema de la Biblia? Todos los libros, perdón que me emocione, todos los libros de religión del mundo apuntan hacia el hecho de que el tema central del universo es Jesús, y el libro que más claramente, profundamente, ampliamente habla de ese Jesús es la Biblia. Ten seguridad, hermano, y todos ustedes tengan seguridad, estamos en el camino correcto. Es la Biblia, la palabra de Dios, es el libro, es el único que puede llamarse sagrado, verdadero, palabra de Dios, ténganlo por seguro. Y estoy muy emocionado porque estoy escribiendo eso, voy a ponerles textos de esto y de aquello, no sé qué, y voy a demostrarles que no me anden con que me dijo un amigo mío que es musulmán y que un ridículo que se cree budista. Si fuera budista, los budistas lo habían colgado ya, porque ahora está nice, no está nice así ser budista. Se crean algunos muy budistas porque como filosofía, como ser muy nice, es una locura. Estamos en lo correcto, es la palabra de Dios. Eso, la palabra de Dios, con todo y que tiene su contexto humano, esos errores de los que hablaba él y demás, que son, yo digo que no son errores de tema ni son errores de propósito, no, son como es. Ustedes me oyen predicar y no cometo miles de errores, tengo mala ortografía cuando hablo, pero eso no es el asunto. El asunto es que hice invitación esta mañana a los que fueron a las 12 y pasaron, no sé cuántos vieron, pasaron personas, con todos mis errores ortográficos. ¿Cuál es la palabra que pronuncié mal totalmente todo el sermón? Alianza, no, sí, alianza. Aliado. Alianza. Tenemos que hacer alianza, aliado. Y eso es de tener alas, pero es aliado. Pero que me equivoqué, no quitó que el mensaje fue directo y que sembré vida. Así es la Biblia. Claro, pues quien lo escribió es un humano, pues por supuesto, se equivoca. Pero el libro, el mensaje es la verdad. Por favor, tengan seguridad, por lo menos por fe. Y luego les entrego lo más valioso que voy a haber escrito en estos últimos años de mi vida. He dicho. Ya es hora de que terminemos, ¿verdad? ¿Sí? ¿O quieren que terminemos? Bueno, lo voy a intentar. Estuvo muy padre la conclusión del pastor y pensé que era anticlimático seguir hablando, pero como nos quedan 5 minutos, pues ya ni modo. Dijimos, bien terminó el pastor diciendo que el mensaje de la... ¿Todo bien, Mau? El mensaje de la Biblia es verdad, y eso es lo que nosotros creemos y lo que transforma y lo que es importante para nosotros. Y entonces termino yo con un ejemplo de cómo entender esta verdad. Un ejemplo, la interpretación del relato de la creación en Génesis 1, que me parece que es uno de los más polémicos. ¿Cómo fue la creación de Génesis 1? 4 interpretaciones, todas ellas cristianas. 4 interpretaciones. Número 1, la teoría de la tierra joven. Este es el creacionismo, el más famoso de ellos. El que dice que la tierra se creó hace 6,000 años. Algunos incluso dirían el 14 de octubre desde hace 6,000 años. Y la tierra esa es una tierra joven y Dios la creó en 6 días. Y es tal y como lo dice la Biblia. Esa es la primera teoría, quizá la más creída
entre los cristianos. Número 2, la teoría de los días-edades. Hay algunos que dicen, bueno, es que la ciencia dice que la Tierra tiene millones de años. Y a veces lo dicen muchos, hay cristianos que ni siquiera se lo preguntan y a veces lo dicen y no se dan cuenta que a veces choca con alguna interpretación de la Biblia. Pero entonces esta interpretación dice, bueno, es que los días de Génesis no son días de 24 horas. ¿Cómo van a ser días de 24 horas si Dios creó el sol al cuarto día? Sí, al cuarto día creó Dios el sol, ¿no? El sol y la luna. ¿Cómo van a ser días de 24 horas si Dios creó el sol hasta el cuarto día? Los primeros, ¿cómo se cuentan las 24 horas de días? Si el día exactamente es una vuelta de la Tierra según su eje alrededor del sol. Entonces no pueden existir 40 días de 24 horas antes de la creación del sol. Por lo tanto, los días de Génesis no son días de 24 horas, sino son periodos de tiempo indeterminado que pueden ser millones de años. Entonces ellos dicen, los días de Génesis son millones de años, porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Por lo tanto, los 6 días de Génesis pueden ser millones de años. Y entonces la Tierra efectivamente, como dicen muchos científicos, tiene millones de años. Y a la vez es cierto lo que dice Génesis 1, de que Dios creó la Tierra en 6 periodos de tiempo. Tercera interpretación, la teoría de la restauración. Esta es la más padre porque está muy tipo cómics. Esta dice... Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el versículo, la siguiente palabra dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. La tierra estaba amorfa y en caos. Y entonces, ¿cómo es posible? Dios creó los cielos y la tierra, pero los creó en caos. ¿O cómo estaba? Esta teoría dice que en medio de esos dos versículos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ocurrió todo eso que dice no quiero decir mitología porque se entienden cosas que no quiero decir, pero todo lo que dicen muchas historias cristianas. ¿Se acuerdan todo lo que muchos han dicho de cómo existió Satanás? Que Satanás era parte de los ángeles y que se rebeló contra Dios y cayó a la tierra, y entonces hubo toda una guerra espiritual entre ángeles y demonios, y hubo un caos en la tierra, los monstruos marinos y los dinosaurios, y finalmente la tierra estaba en desorden. Y entonces viene el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y entonces Dios restauró la tierra en 6 días. Y entonces así interpretan ellos que la tierra es muy vieja, pero que toda esa vejez tiene que ver con la primera creación de Dios y después hubo una restauración. Esa es la más loca de todos y la que menos gente cree. Después viene la cuarta y la que a mí me parece la más inteligente o la más adecuada en nuestro tiempo. La teoría del marco literario. Esta teoría pretende no forzar al texto de Génesis 1 a responder preguntas que son ajenas al texto. Lo voy a leer. Génesis 1 no es un reporte científico, sino una proclamación teológica. El interés de Génesis 1 no era ofrecer una sucesión cronológica de eventos, sino abordar un interés teológico. Cuando analizamos el contexto de Génesis 1, ustedes piensen que Génesis 1 se escribió en el pueblo hebreo, cuando alrededor de ellos había un montón de pueblos politeístas, y todos esos pueblos politeístas también tenían mitos, relatos de la creación. Y saben que es curioso que no son tan diferentes, muchas veces se parecen. Muchos de esos relatos de la creación también son relatos en 6 días o que utilizan el número 6. Muchos de esos relatos también es algún poder creando por partes, primero las aguas, luego los animales, luego el cielo. Y entonces, si nos ponemos a analizar Génesis 1 en su contexto, lo que descubrimos es que Génesis 1 está abordando un problema teológico, no cronología de eventos, una sucesión de eventos científicos, sino un problema teológico. Mientras aquellos dicen que el mundo se creó de tal o cual forma, en 6 días, de tal o cual manera, Génesis 1 dice que Dios fue el que creó los cielos y la tierra, que Dios que creó el mundo. Y si analizamos, Génesis 1 está compuesto de una manera bastante ordenada. Son 6 días. En el primer día Dios separa las aguas digamos que se corresponden. Un día les voy a traer una tabla, no lo hice ahorita, pero se corresponden 1 con 4, 1 con 4, 2 con 5 y 3 con 6. Primero Dios crea el cielo, y en el cuarto día crea las cosas que se ponen ahí. En el segundo día Dios crea las aguas, y en el quinto día, Dios crea las cosas que se ponen en las aguas, los peces. Y en el tercer día Dios crea la tierra, ¿cómo se llama? El pastito, todo separa lo seco de lo mojado. Y en el sexto día Dios crea todo lo que va en ese pastito, en la tierra. Es una cosa bastante, digamos, ordenada, poética, de una manera que es claramente
un marco literario en el cual se quiere decir algo. ¿Qué se quiere decir? Que el mundo tiene 6,000 años, que el mundo se creó a partir de 6 días de 24 horas. Ni siquiera se preguntaban eso los que lo crearon, los que escribieron esto. Lo que se preguntaban era ¿quién lo creó? ¿Quién creó esto? ¿De dónde surgió todo esto? Y la respuesta es Dios. Por eso a mí me parece que las preguntas científicas no se deben hacer al texto que no trata de responder esas preguntas científicas, y así se puede dejar a los teólogos hacer teología y a los científicos hacer ciencia, sin tratar de hacer una cosa los unos que no sabemos. Yo no soy científico y no pretendo hacer ciencia nunca en mi vida, pero sí quiero ser teólogo y sí pretendo hacer teología. Por eso entiendo que Génesis 1 dice que es Dios el que creó los cielos y la tierra, y ese es el mensaje que dice. Lo demás sí me gustaría saberlo, pero no estudio eso, así es que nunca lo sabré, ni me pondré a analizar, ni discutir mucho menos. Y listo. ¿Alguna duda, comentario, pregunta, aclaración? Pastor, ¿quiere decir? Hermano Joshua, antes de que el pastor concluya, porque están bien padres sus respuestas y concluye bien bonito, ¿no? Que sea el último para que ya después nadie diga nada. Hermano Josh. Pues gracias. No, pues es algo como lo que decía Gigi y también lo que dijo el pastor en la mañana, que a veces la mejor respuesta es el decir no sé, pero no un no sé ignorante, sino un no sé investigando, ¿no? Porque si dices, Dios hizo la luz en un día, pues puedes investigar la ciencia y te darás argumento, puedes investigar la fe y tendrás el suyo, pero la respuesta, la mejor es decir no sé. Pero el no sé no es ignorante, sino es no sé porque eso no importa, como dices. Aplicamos preguntas que el texto no va a responder, y si las respondemos pues ya estamos haciendo cosas que no. Entonces era lo mismo que mencionaba hace ratito de los errores, o que el Paz ya explicó. Pues realmente no creo que haya provecho estar cuestionando eso, aunque suene hereje decirlo. Pero una vez leí que la perfección no es tanto el concepto que tenemos, sino el punto hacia donde te lleva. Que ese es un buen término para decirle a la Biblia que es perfecta, si te lleva al punto de transformación en vez de cómo te lleva, ¿no? ¿Me explico? Entonces, pues es como entender cada libro, como lo podamos hasta los límites, y si decir no sé es la mejor respuesta, pues llegar a ella sin pensar que somos ignorantes. Gracias, amigo. ¿Algún otro comentario último antes de que concluyamos? ¿Nadie? Pastor. Sí, celebro que estemos discutiendo esas cosas o hablando, reflexionando esas cosas. Celebro. Y como estamos al aire, porque en esta sección los que se quedan aquí se quedan al aire, por eso debo decir, porque cualquiera que esté de otra congregación, de otra iglesia, oyéndonos decir estas cosas, quiero que aclaremos a cualquiera que esté escuchando que en esta iglesia creemos que la Biblia es palabra de Dios. Pero justamente porque hay personas que no lo creen y porque hay preguntas que nos hacen en la escuela o cosas que nos enseñan, es que nosotros queremos poder responder a esas personas con argumentos sólidos, con convicciones firmes, no decir solamente, pues créelo y si quieres y si no, no, sino decirlos con razones, como dice Pedro, ¿no? Segunda de Pedro 3:15 dice, sí, que debemos presentar defensa ante todo aquel que demande razón de nuestra fe. ¿Se acuerdan de eso? Entonces eso es lo que estamos haciendo acá, pero por supuesto que nuestras convicciones son cristianas absolutamente y queremos fortalecerlas cada vez más. Entonces, gracias por eso. Oramos para despedirnos. Le demos gracias al hermano Eli porque ha estado con nosotros durante algunos domingos, el último domingo que lo tenemos aquí en esta clase, y gracias a Dios por su participación que nos ha estado enseñando, quisimos aprovecharlo. Entonces, ¿qué les parece si oramos por él? Oremos. Padre Santo, gracias por esta reflexión que hemos tenido, gracias por los chavos, profesionistas, por la inquietud, por el respeto, Señor, a tu palabra, pero ciertamente en ese respeto también nuestra curiosidad, nuestra necesidad de encontrar respuesta para dar respuesta a otros más adelante. Y gracias por el hermano Eli, que ha puesto sus capacidades, su enseñanza, su aprendizaje, Señor, a servicio tuyo, y nos ha compartido durante estos domingos. Bendícelo mucho a él, a Marianita, por favor, guíales, prospérales en todo, Señor, bendíceles, por favor, Dios, cuídales siempre, protégelos, y permítenos acá, nosotros, seguir estudiando tu palabra, Señor, y encontrando convicciones. Te agradecemos todo en Cristo Jesús. Amén.